En torno al año 1100, un grupo de artistas procedentes probablemente del otro lado de los Pirineos llegó a la pequeña localidad de Bagués, situada en el Valle de Pintano, en la Canal de Verdún. Tenían el encargo de decorar la iglesia dedicada a los santos Julián y Basilisa con un completo y complejo programa iconográfico que debía cubrir la totalidad de los muros del templo, entonces de una sola nave. Para llevar a cabo esta importante empresa, el trabajo se organizó de forma coordinada, pues mientras se montaba el andamiaje de madera, se elaborarían los bocetos o diseños. La preparación de los muros era, sin duda, el trabajo más duro, pues exigía el repicado y alisado, y la aplicación de varias capas de mortero, hasta conseguir una superficie adecuada para la ejecución de las pinturas. Sobre la última de estas capas, la más fina, se traspasaba el dibujo a tamaño real y se esbozaban las líneas principales de la composición. A estos dibujos se les denomina sinopias. El trabajo llegaba en este momento a su punto crítico, pues la aplicación de los colores con los pigmentos previamente molidos y diluidos en agua de cal debía hacerse sobre la pared todavía húmeda. La superficie de muro que podía pintarse en una sola jornada era muy limitada y por ello la decoración completa de la iglesia debió de prolongarse varios meses. Los últimos retoques o ajustes, entre ellos el repaso de las líneas del dibujo, se realizaban en seco. Igual que había sucedido años atrás con otras pinturas murales de la diócesis de Jaca, las pinturas de Bagués fueron arrancadas en agosto de 1966, traspasadas a lienzo y restauradas durante 2 años por un equipo dirigido por el restaurador catalán Ramon Gudiol Ricard, especializado en este tipo de trabajos. Las pinturas fueron instaladas en el recién creado Museo Diocesano de Jaca, y para ello se habilitó una dependencia situada junto a la galería septentrional del claustro, que fue adaptada para que adquiriera la misma configuración que la iglesia de donde procedían las pinturas. El complejo proceso comenzó con la adhesión de las telas de arranque sobre la superficie de las pinturas. A continuación, se procedió a su levantamiento. En el caso del conjunto de Bagués, la técnica empleada fue el arranque a estrapo, es decir, fue retirada únicamente la película pictórica, mientras que las capas de mortero, incluidas las sinopias, permanecieron in situ y todavía pueden ser contempladas en la iglesia. Tras eliminar los restos de mortero, la fina capa que contiene la pintura se adhirió por su reverso a lo que sería su nuevo soporte. Piezas de lienzo que se montaban sobre un entramado de cuadrícula de madera y se aparejaban para dotarlas de una consistencia mayor. Finalmente, se retiraron las telas de arranque que protegen la cara vista de las pinturas y se procedió a la restauración de las zonas dañadas y perdidas y al cierre de las juntas de unión. El arranque de pinturas es siempre un proceso traumático que, según los criterios actuales de restauración, ha de ser evitado y no debe aplicarse salvo en casos extremos, es decir, cuando esté en juego la integridad y conservación de la obra. En el caso de Bagués, esta operación evitó la casi segura destrucción de las pinturas,
y nos permite contemplar hoy, como lo hicieron los habitantes de esta pequeña localidad hace más de 900 años, este magnífico conjunto, considerado una de las joyas del arte románico europeo y, junto con las pinturas del Panteón de los Reyes de la Colegiata de San Isidoro de León, la obra más importante, por calidad y extensión, del románico español. El estilo del llamado Maestro de Bagüés presenta unos rasgos muy marcados que se han relacionado con obras francesas coetáneas de la región del Poitou, como las pinturas murales de la cripta de Saint-Séban-sur-Gactombe o miniaturas como la vida de Santa Radegunda de Poitiers. Un estilo que, dentro de un cierto primitivismo y con un alto grado de convencionalismo y abstracción en la representación, asombra por su fuerza expresiva y por su carácter narrativo, remarcados por la intensa e intencionada gestualidad de las figuras. Las escenas se suceden como si fueran las viñetas de un cómic para contar una gran historia, la historia de la humanidad y de su salvación. Para la correcta lectura de esta narración en imágenes se exige un orden preciso, que comienza en el punto más alto y más cercano al presbiterio del muro de la derecha, llamado de la epístola. Allí se ha representado la creación del mundo y de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que sucumben a la tentación y son expulsados del paraíso terrenal. Las escenas se suceden siguiendo los registros, en orden descendente y a modo de espiral, con episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento hasta llegar a la Pasión de Jesucristo. La narración continúa en la parte baja del ábside con la crucifixión y esta vez, en sentido ascendente, termina con la resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, contemplada por los apóstoles encargados de difundir el mensaje de la salvación. De esta forma, el triunfo de la vida sobre la muerte y el pecado, la redención del género humano, ilustrados en imágenes en el presbiterio, se simbolizan y renuevan en el altar durante la misa, en la consagración de las especies y la Eucaristía.